continuar. Retomamos las actividades de este encuentro de altos cargos de la Administración Sanitaria y lo hacemos hablando de una cuestión que leemos a diario en Redacción Médica prácticamente, que es los retos que supone la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, en cuestiones como la salud bucodental o los cribados neonatales. Es una mesa que va a moderar Rodrigo Gutiérrez, él es exdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y también es exdirector general de Calidad y Humanización de Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Juanma. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la organización de este 14º encuentro de altos cargos en la Administración Sanitaria a Sanitaria 2000 y a Redacción Médica y agradecer también que hayan contado, en mi caso, como moderador de esta mesa. En otras reencarnaciones anteriores, como me gusta decir, he participado como alto cargo también como responsable de algunas distintas áreas en otras responsabilidades que desempeñé. Bueno, pues tenemos un tema que creo que es bastante relevante y de interés, como decía Juanma en la presentación. En general, ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y con un subtítulo de cómo implementar y financiar los planes del Ministerio de Sanidad para incluir e incorporar más servicios. Se alude a la salud mental y a la salud bucodental y también a cribados neonatales. Pero bueno, también pueden ser muchas más prestaciones o servicios, como hemos visto también en la mesa anterior, en lo que se refiere a financiación de innovaciones, de nuevas tecnologías o la incorporación de nuevos procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Me van a permitir que les comente, antes de presentar a las personas que van a intervenir en la mesa, hacer alusión a un informe que se publicó hace poco más de 2 años. En mayo de 2023, la Fundación IMAS, FACME, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Organización Médica Colegial. Era un informe donde hablaban de los retos y de las necesidades, los problemas planteados y existentes del Sistema Nacional de Salud. Hablaban para la próxima legislatura, hablaban de 2023 a 2027. Objetivos y propuestas de transformación del Sistema Nacional de Salud para aumentar la salud, mejorar la calidad y hacerlo más equitativo y eficiente. Precisamente entre los problemas detectados y los planteamientos que se hacían en este informe aparecía la necesidad de incrementar y ampliar la cartera de servicios en estos 2 aspectos, la salud mental y los cuidados de salud bucodental. En salud mental ocurría que, como era conocido después de la etapa de la pandemia COVID, se hizo más evidente las carencias que aparecían en esta materia, en salud mental, y la necesidad de incrementar prestaciones y servicios. Aparecían, por ejemplo, un número aumentado de suicidios en la etapa juvenil, la población juvenil. Había síndromes de desgaste profesional también en muchos sanitarios y además, bueno, como hemos podido comprobar de la mesa anterior también, la investigación, la innovación en el ámbito sanitario obligan a la incorporación de nuevos medios diagnósticos, de procedimientos, de tecnologías sanitarias para el tratamiento y ello conlleva la necesidad de incrementar los recursos, sobre todo, ¿no?, a la hora de ampliar la cartera de servicios. Bueno, yo creo que en este momento, en ese informe se aludía también a la necesidad de una auténtica refundación, decía, sin que eso supusiera un cambio de modelo, ¿no?, pero una refundación de nuestro Sistema Nacional de Salud, que todo el mundo conoce las bondades y los beneficios y las ventajas que tiene, pero al mismo tiempo también hay una serie de problemas que se han hecho ya crónicos, entre los cuales están, yo creo que son conocidos, la crisis ya mantenida de la atención primaria, la crisis moral también de los profesionales sanitarios y las dificultades
que tiene muchas veces a la hora de llevar a cabo su trabajo. Posiblemente unas reformas estructurales en lo que se refiere a la gobernanza conjunta del sistema y la incorporación de la visión de los pacientes también, de los destinatarios de nuestros cuidados, ¿no? Bueno, hay una serie de restricciones que todos sabemos, los principios y los valores que hay que salvaguardar, un principio de la financiación pública, universal, centrada en la salud, un sistema equitativo y eficientes, y al mismo tiempo, siempre que se procure pues, incrementar la cartera de servicios, yo creo que habría que hacer alusión pues, a la seguridad, a la eficacia, a la efectividad y a la utilidad terapéutica también de las técnicas o las tecnologías que se quisieran incorporar o los procedimientos, y sobre todo después de una rigurosa evaluación a través de las agencias de evaluación correspondientes, ¿no? Sobre todo esto, bueno, yo creo que me gustaría que las 4 personas que van a intervenir en la mesa pues se pronunciaran a partir de su experiencia, de su conocimiento, de su diario desempeño. Y para eso pues tenemos por un lado a María Belén Enfedaque Montes, allí a mi derecha. María Belén en estos momentos es subdirectora general de cartera de servicios y análisis de información en el Departamento de Salud de Cataluña. Por otro lado tenemos aquí a mi izquierda a Patxi Esparza. Patxi Esparza tiene una larga trayectoria en el sistema público, en las diversas políticas públicas que él me comentaba que ha desempeñado desde hace ya unos 20 años, Patxi. Desde el 2005 él me comentaba que fue director de inversiones y gestión económica ya en el Instituto Navarro de Bienestar Social. Ha desempeñado también su trabajo en el Departamento de Educación del sistema de la Comunidad Foral de Navarra también. Del 2015 al 2019, durante toda la legislatura, fue director del Servicio de Presupuestos y Política Financiera de la Comunidad Autónoma. Y bueno, también tuvo un paso como responsable de empleo en un área, en área de Estella. Y desde el año 2019, creo que es muy oportuno, él es director de gestión económica de Osasun Bidea, del Sistema Navarro de Salud. Director de gestión económica y servicios generales, ¿no? Por tanto, él puede también aportarnos una visión importante sobre el tema, sobre la posibilidad o no y los recursos que habría que emplear a la hora de incrementar una cartera de servicios. Por otro lado, aquí a mi derecha está Silvia Fernández Calderón, que en la actualidad es directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización del SACIL, del Servicio de Salud de Castilla y León. Y conectado en la distancia tenemos a Nuria Gallán Marguel, que es directora general de Salud Pública del Departamento de Sanidad de Aragón, Salud Aragón. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere o de vosotras quiere comentar alguna cosa más sobre su currículum o sobre sus antecedentes y su desempeño, y si no, pues empezaría dando la palabra para hablar sobre todos estos asuntos que hemos comentado, sobre la posibilidad de incrementar la cartera de servicios, qué medios hay que hacer, qué posibilidades, qué agentes tienen que intervenir en ello. Y bueno, empezaríamos por Patxi Esparza. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias a Redacción Médica por invitarme a participar y felicitarle, porque desde luego estos congresos son muy oportunos y pertinentes porque nos permiten compartir experiencias tanto dentro del propio desarrollo del congreso como fuera de ella, ¿no? La pregunta que se hace empieza por cómo financiar, y parece que alude a economistas, ¿no? Y yo lo soy. Ya sabéis que los economistas vaticinamos muy bien las crisis, pero en las soluciones andamos siempre un poco más pez. Y además vaticinamos las crisis que no ocurren y cuando llegan no estamos ahí, ¿no? para anticiparla. Y por otro lado, por rebajar las expectativas respecto a las soluciones,
Quiero decir que efectivamente tengo una larga experiencia y en distintas políticas públicas, pero si miras cada una de ellas tampoco es tan larga, con lo cual, como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? De todas formas, yo quiero cambiar un poco la pregunta, sí, con permiso del moderador. No es cómo financiar, yo creo que podríamos preguntarnos cómo convertir el sistema en suficiente, sostenible y además equilibrado, además de equitativo y otras cosas, ¿no? Porque parece que siempre vamos un poco de mala manera avanzando en la implantación de las carteras y, sobre todo, pasar de la teoría un poco a la práctica. ¿Por qué no llegamos a esto? ¿Qué es lo que nos pasa en España para que estemos en esa situación? Si observamos el gasto sanitario, creo que un poco todos lo conocemos, ahora mismo podríamos estar creciendo en torno a un 6% de todas las comunidades autónomas. Ese 6% tiene una explicación bastante sencilla. Un 1% nos da generalmente el crecimiento de la población, fundamentalmente por la inmigración. Habrá comunidades que un poco sean distintas, pero ese 1% lo tenemos. Y el peso que puede tener el envejecimiento, los estudios que tenemos nosotros nos dan en torno a un 0,6 y parece que los estudios un poco de otro tipo estarían en torno a un 5, un 0,8, bueno, podríamos estar por ahí. Ya tenemos en torno a un 1,6% de incremento. Tenemos un 2,5 de PIB, luego ya hemos alcanzado el 4. Y a partir de ahí entra todos los desarrollos tecnológicos, presión, etcétera, que ha descrito muy bien Rodrigo un poco en base a ese informe que ha argumentado esas necesidades de mejora, ¿no? Por tanto, tenemos un 6% de crecimiento en un país que tiene un crecimiento económico de un 2,4%, que encima tenemos que felicitarnos porque en la Unión Europea pues, está ahora mismo creciendo menos, y, por otro lado, un impedimento, una regla de gasto que nos exigen las reglas fiscales europeas, que nos dice que no crezcamos cada año con carácter general más de un 3,2%. Por tanto, el crecimiento del 6% no deja de ser un problema, ¿no? Desde el punto de vista económico. Vale, si preguntamos a los grandes economistas, que desde luego saben mucho más que yo, pues suelen encontrar todos ellos, además de algunas otras soluciones, una muy obvia, ¿no? Si tenemos un 6,5% de gasto público sanitario en relación al PIB y los países de la Unión Europea, los que queremos acercarnos, están del 8,5% hacia arriba, podríamos crecer un 2% y tendríamos un poco ese margen de financiación para cubrir todo esto. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que estamos hoy en el Congreso que organiza una entidad que se llama Redacción Educativa y nosotros somos altos cargos de educación de las distintas comunidades autónomas que nos hemos congregado aquí para hablar cómo se financian las mejoras educativas. Obviamente encontraríamos argumentos que, desde luego, desde el punto de vista de la política educativa son tan legítimos como podemos tener en la sanidad y, además, todo ello nos llevaría a preguntarnos cómo financiar esos incrementos. Y podríamos encontrar también a economistas, catedráticos que saben mucho más que yo, que encontrarían una referencia a nivel europeo que diría que tenemos que crecer, en este caso, no 2 puntos más, sino 1 punto más para acercarnos a la media europea. Por lo tanto, ya tenemos 3 puntos más para crecer. ¿Qué decir de vivienda? ¿O qué decir de los derechos sociales, donde también tenemos un cierto retraso con los países europeos? Vamos a ver, además, qué problemas tenemos para crecer. Tenemos un sistema de pensiones que en sí mismo ya genera una inercia de pago de pensiones que se suma a ese incremento o envejecimiento de la población y esa esperanza de vida que nos lleva a un horizonte más bien pesimista desde el punto de vista del coste, no desde el punto de vista de la vida, que en el fondo mejorar la esperanza de vida es bueno, ¿no? Y todo esto en un entorno donde somos un país que tenemos una deuda relevante. Esa deuda genera intereses que también hay que abonar. Y, además, esa deuda tan importante, en algún momento habrá que pensar a lo mejor en reducirla y devolverla, como nos exigen las normas europeas. Y quiero retrotraerme al año 2008-2012, donde hubo una crisis económica, de la misma manera que en el 2020 tuvimos una pandemia, porque parece que conforme nos alejamos nos vamos olvidando tanto de la pandemia como de la crisis económica, pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos en la prensa los problemas que tiene Francia, precisamente porque hay un nivel de endeudamiento muy alto, un sistema de bienestar muy generoso que le está obligando a tomar decisiones, y hace poco pues, el presidente de Francia perdió una moción de censura y el que llegue detrás parece que está abocado a tomar esos recortes generales, ¿no? Por tanto, es decir, de la teoría a la práctica es difícil. Podríamos pensar en los ingresos, subamos los impuestos. Un poco cada uno no sé qué pensará sobre los impuestos, pero la realidad es que ahora mismo sí que hemos convergido
respecto a Europa de un porcentaje de en torno a un 38 un 39% de ingresos respecto al PIB, a un 45%, es decir, ya estamos muy cerca de ese techo. Luego tampoco los ingresos van más allá, pero es que además nos vienen nuevas cosas. Ahora mismo se habla de la defensa. Tenemos que incrementar el gasto en defensa. Esto pues es de reciente aparición, ¿no? Porque hasta hace poco también, y era bastante reciente, teníamos que acometer todas las reformas que tienen que ver con la sostenibilidad, la descarbonización de la economía, etcétera, y toda la mejora tecnológica o el reto tecnológico que tiene Europa para no quedarse atrás, donde quizás ahí sí que podríamos pillar algunos y afrontar con esa financiación algunos de los retos, ¿no? Por tanto, ahí lo tenemos difícil desde el punto de vista práctico, a pesar de que la teoría nos diría cómo avanzar. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Y aquí me quito un poco el sombrero de educación, que os he hecho el ejercicio, y me pongo el de presupuestos, que también lo tuve. Entonces, tenemos que hacer un presupuesto y ahora en septiembre es mes de presupuestos, por lo menos en Navarra y creo que en las demás comunidades autónomas similar, y tenemos que hacer los presupuestos. La Unión Europea le marca a España, y España, cada una de las comunidades autónomas, que el gasto no puede crecer más de un 3,2%. Entonces, tenemos que atender a todas las políticas públicas de acuerdo a esa presión y, en nuestro caso, no es que tengamos una política pública que queremos hacer cosas, es que ya sin hacer nada estamos creciendo en torno a un 6%. Y somos un tercio, más o menos, cada comunidad, del gasto sanitario público de cada comunidad autónoma. Por tanto, encajar ese 6% dentro de un presupuesto de una comunidad autónoma es realmente difícil. Antes a lo mejor no había ese IPC del 2,5% y podíamos crecer en torno a un 4% hace unos años, pero es que entonces la regla de gasto podía estar en torno a un 1 o un 2, con lo cual ese gap siempre existe. ¿Y cómo lo resolvemos si tenemos que presentar los presupuestos? Pues a lo mejor es relativamente sencillo, aunque no se pueda decir, o sí se puede decir porque ocurre, ¿no? Realmente quitarle algo a salud para repartir a todos los demás es sencillo, ¿no? Alguien tiene que tener un presupuesto más bajo para que otros tengan más, a pesar de que luego la realidad se imponga. Y yo creo que eso es lo que suele ocurrir desde hace muchos años. Tan es así que cuando comparas los presupuestos de la comunidad autónoma cualquiera, casi todas, y lo comparas con el gasto realizado del año anterior, muchas de las comunidades autónomas presupuestan por debajo del gasto del año anterior. Es decir, ya nacen infrapresupuestadas. Y a partir de ahí le tienes que incrementar un 6%. Y hay algunas comunidades que además tienen un problema bastante serio, porque una vez que entras en esta inercia, la inercia va creciendo y es imparable. Tan imparable que si ya has adoptado esta decisión, al año siguiente, si lo quieres recuperar, tienes que poner todo lo que pusiste el año pasado más lo que tienes que poner este año. Es decir, la bola crece. Y así nos encontramos con muchas comunidades autónomas que tienen ese problema. Eso es así. ¿Cómo se ha ido salvando? Con ingresos estos últimos años que están por encima de lo previsto por el crecimiento económico, etcétera, etcétera, que de alguna forma permiten al final acabar el año o un mayor endeudamiento, etcétera. Esta es la realidad que tenemos en las comunidades autónomas a la hora de financiar estos ingresos. Desde ese punto de vista, voy a poner dos datos. En el año 2019, justo antes de la pandemia, que era un año aparentemente de bonanza, solo 3 comunidades autónomas presupuestaban por encima del cierre de gasto del gasto realizado el año anterior. Solo 3 y era un año de bonanza. Luego pasó la pandemia y ahora salimos 22-23, que es un poco los datos que va ofreciendo el Estado, podrían estar entre 5 y 7 de 17. Este es el problema que tenemos. Tenemos una infrapresupuestación secular y yo creo que es algo que se ha aceptado y que deberíamos de alguna manera buscar la manera de determinarlo a través de algún pacto de Estado, etcétera, porque esto no puede hacerse así, ¿no? A partir de ahí decimos, bueno, ¿cómo financiamos estos nuevos productos, ¿no? Vamos a analizar un poco desde un punto de vista económico aquello que queremos hacer, aquello que queremos implantar en la cartera sanitaria, cómo lo financiamos. El primer análisis que podríamos hacer es el de impacto presupuestario. Difícilmente lo puedes hacer cuando no tienes un presupuesto que te sirva como herramienta de gestión para saber qué entra o no. Luego el análisis de impacto presupuestario no tiene mucho sentido. El de coste, podríamos hacer abstracción de esto, es decir, vamos a hacer un análisis coste-efectividad. Prescindimos un poco del presupuesto y nos centramos. Pero el análisis de coste-efectividad no deja de estar sujeto a criterios de alguna manera subjetivos, ¿no? El coste. Cuando comparas dos tecnologías puedes decidir entre una u otra por el coste. Si defines bien la efectividad en términos de objetivos que quieres conseguir, puedes determinar qué coste tiene mayor en términos coste ABAC, ¿no? Pero cuando tienes que decidir algo, si lo haces o no lo haces, tienes que definir qué coste por ABAC apruebas. Parece que existe un cierto consenso teórico
de 25.000 euros por ABAC, pero cuando tenemos algunas enfermedades raras que vamos implementando y además las nuevas tecnologías son más caras, se nos queda escaso en los 25.000. Subimos a 30.000, vamos subiendo y, por tanto, el análisis coste-efectiva se nos va cayendo porque además sufrimos todas las presiones que tú, Rodrigo, has descrito muy bien, ¿no? Desde ese punto de vista lo tenemos difícil. Y, sin embargo, la realidad es que la cartera va subiendo y más o menos todas las comunidades autónomas lo vamos implantando de un modo u otro como podemos, ¿no? Luego podemos decir que el sistema sería como un caballo cojitranco, ¿no? Que va poco a poco moviéndose, pero en el fondo avanza y podríamos decir que más o menos se va financiando de mala manera, y de ahí decía un poco que había que reformular la pregunta y, además de la sostenibilidad y de la suficiencia, hacerlo equilibrado, ¿no? Que consolide un poco esa gestión, que nos dé equilibrio, etcétera. Si nos vamos al Ministerio a preguntarle, entonces, como las comunidades autónomas no podemos, nos encontramos un Ministerio que hace bien, y yo también lo haría. Si tienes dinero y puedes impulsar la cartera sanitaria, como bien has descrito, con esas necesidades que realmente existen, lo tienes que hacer. Y además tienes dinero a lo mejor para subvencionar el primer año. Y luego pues vamos un poco otra vez tirando para adelante, ¿no? Esta es la realidad que tenemos. Podríamos buscar otras fórmulas ya, trascender del Congreso y decir que se tiene que reformular el sistema de financiación autonómico, de quitas de deuda no vamos a hablar, ¿verdad? Que genera sus polémicas más allá de lo que es sanitario y otras cosas. Algunas de las medidas que podemos ir adoptando, incluso en la mesa anterior ya se han comentado, ¿no? La compra centralizada yo creo que es una buena herramienta. Lo tengo que decir, a pesar de que Navarra no participa en los concursos de Ingesa, pero creo que debemos hacer una reflexión en nuestra comunidad autónoma, porque quizás no es necesario participar en todo, como comentaba el compañero de Galicia, pero sí que con una buena reflexión sí que hay compras centralizadas que yo creo que merece la pena hacerlas, porque por volumen ganamos todos, ¿no? La evaluación de las tecnologías sanitarias, desde luego, es relevante, y otra serie de políticas. Pero más allá de todo esto, yo creo que hay algo que venía en la segunda pregunta, que no la has comentado, pues no sé si la habéis quitado, que era si era pertinente que haya foros de economistas y sanitarios que compartan un poco experiencia. Yo creo que es fundamental. Yo lo pediría, por favor. Y en ese sentido hay que agradecer también al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Sanidad, que ya han adoptado un poco esta decisión. Abrieron un foro de debate con todas las comunidades autónomas a nivel de Sanidad y de Hacienda, precisamente por esta preocupación del incremento del gasto sanitario en fármacos y productos sanitarios de consumo, vinculado a un instrumento de sostenibilidad del consumo de fármacos y de material sanitario. Era un instrumento que se creó, creo que era en el año 2013, tenía otra virtualidad, se creó en otro escenario, tenía otras connotaciones. A mí el instrumento, desde luego, nunca me ha gustado, tengo que decirlo, pero el instrumento continúa y ha sido pertinente un poco en el ámbito de ese instrumento animar a todas las comunidades autónomas a intervenir. Yo espero que ese grupo crezca y de ahí vayamos sacando experiencias, compartir información. No puede ser que haya comunidades autónomas que estemos comprando unos precios, otros a otras, porque la verdad que es que la sostenibilidad nos va a todos. Y si no hay sostenibilidad, pues iremos creciendo un poco de estas maneras como se pueda, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que después de esta lección casi de macroeconomía, Silvia, toca a ti bajar un poco a tierra y ver un poco. A ver, hay una herramienta que se utiliza eso para el diseño en el ámbito sanitario, que son las estrategias en salud. En la estrategia en salud, por ejemplo, la estrategia de salud mental, hablando de la ampliación de la cartera de servicios, que se hizo en el año 2021, creo, la última revisión de la estrategia de salud mental. ¿En qué medida? Bueno, ahí es con la participación de todas las comunidades autónomas, comisiones institucionales conjuntas y técnicas entre el Ministerio y la comunidad autónoma. Pues ¿en qué medida crees que es útil también esa herramienta y ese foro al que aludía también Patxi en su intervención? Y cómo lo veis, la posibilidad de incrementar más allá de esa cuadratura del círculo que yo creo que nos planteaba por las dificultades económicas que ha expuesto. Bueno, nos lo ha puesto difícil, porque parece que hemos de mantener esa visión pues muy pesimista de la posibilidad de la financiación real de lo que hacemos.
Yo voy a hablar de una cosa que tiene mucho que ver con la cartera y con el desarrollo de cartera, que es la necesidad. Tú al principio hablabas de ese estudio de FACMI, de la Organización Médica Colegial, donde hablaba de unas necesidades no cubiertas. En el Sistema Nacional de Salud, aquí en España, tenemos una cartera de servicios, primero, que es envidiable. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es hasta dónde vamos a llegar en esa construcción de esa cartera. No disponen de ella de una manera similar muchísimos países de nuestro entorno europeo, lo cual yo creo que nos tiene que llevar también a una pequeña reflexión. Y dentro de ese estudio que tú citabas, pues se habla de las necesidades de salud mental. Después de la mayor crisis sanitaria, entendiendo que la pandemia COVID ha sido la mayor crisis sanitaria de nuestra historia, vamos a hablar de los servicios autonómicos desde el año 2001, desde la transferencia de las competencias al Estado que nosotros ahora mismo mantenemos, el Estado autonómico, pues lo que hemos visto ha sido una necesidad, desde luego que ha sido imperiosa, la de la salud mental. Hablaba también ese informe de la situación de la atención primaria, donde también parece que ha aparecido una crisis vamos a decir, existencial en el modelo, un modelo antiguo que pretende llegar al ciudadano, estar tremendamente accesible. Y en el caso de ambas necesidades asistenciales, pues lo que se ha planteado desde el Ministerio de Sanidad metodológicamente es avanzar a través de estrategias. En esa competencia que también a veces se nos olvida que tiene el Sistema Nacional, el Consejo Interterritorial, de garantizar esa homogeneidad de las prestaciones dentro de todo el territorio. Desde un punto de vista práctico, el establecer una estrategia nacional lo que marca son unas líneas de trabajo. Y yo creo que todos los que hemos defendido en algún momento el Sistema Nacional tenemos que defender la utilidad de la estrategia en el abordaje de los problemas de salud. Ahora bien, al final, ¿cómo lo acabamos resolviendo las comunidades autónomas? Haciendo nuestra propia estrategia adaptada a nuestra realidad. Porque una estrategia con unas líneas generales no resuelve muchas veces ese problema. Muchas veces también hemos de acompañarlo también de otro tipo de medidas estructurales. Se hablaba también de la necesidad de la atención de la salud mental en un espectro que no estaba bien cubierto, que es la atención infanto-juvenil, que es donde de verdad hemos visto que después del COVID hemos tenido todas las comunidades autónomas una gran necesidad. Nosotros, bueno, pues hemos ido trabajando también en esa línea, es decir, que yo no puedo no defender el modelo de la estrategia, si bien es cierto que cada uno tenemos que atender nuestra realidad, adaptarla. ¿El cómo se financia? Pues hombre, luego ya podemos entrar en el debate de cómo se puede financiar. Pero antes de entrar en el cómo financiar, yo creo que todas las comunidades autónomas hemos de, en ese pacto, acordar hasta dónde vamos a llegar y qué es lo principal o lo estrictamente necesario. Porque al final acostumbramos en esa carrera política en defensa en ocasiones de a ver quién hace más, de incorporar medidas que no están suficientemente probadas, que puede ser que no estén defendidas desde un punto de vista de evidencia, tanto en los cuidados como en las intervenciones. Y como lo que tenemos es la obligación de garantizar esa equidad y, por supuesto, esa eficiencia, esa coste-efectividad, eficiencia, desde luego la seguridad clínica también, y el poder llegar a cada rincón, pues no nos queda más remedio que tener que llegar a pactos. Entonces, bueno, yo creo que la estrategia como tal es una buena herramienta, pero tenemos que exigir que cuando haya grandes incrementos, la cartera de servicios se sustenta en un Real Decreto actualizado en el año 2006, que recoge toda esa amplitud de esa cartera de servicios tan rica que tenemos, y dentro ya se definen determinadas herramientas para su actualización. Y lógicamente, a mí me encanta oír esto del estudio sobre el impacto presupuestario, porque fue previsto en nuestro Real Decreto de cartera, pero en este momento atendemos a un modelo de avance de la cartera de servicios que desde
el propio Ministerio no atiende a esa metodología. Entonces, solamente el poner encima de la mesa pues esto, jamás se acompaña ni de un informe de evidencia sobre lo que supone la intervención, ni tampoco sobre un estudio de coste-efectividad o de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Porque, claro, la bicoca de yo te pongo una ayuda y esta ayuda, esa financiación, esos fondos específicos para impulsar, se acaba el año. Por supuesto, jamás cubre lo más necesario, que es el personal. Es decir, todo ese coste que supone un incremento en el capítulo 1 va siempre a cuestas de las comunidades autónomas. Y yo creo que tenemos entre todos que ser capaces de cambiar esa dinámica. ¿Por qué fuimos capaces, y con esto termino, de mantenernos en la senda del gasto, de la regla de gasto que se nos marcó en la crisis del 12? Porque evitamos crecimientos inadecuados, porque dejamos de hacer muchas cosas y porque fuimos manteniendo lo esencial. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí también está la respuesta. Muchas gracias, Silvia. María Belén, pues te toca más o menos dar tu perspectiva sobre esta situación también. Bueno, para empezar sí que voy a menos de 2 minutos, espero, a poner un poquito de contexto porque voy a dirigir un poco mi intervención teniendo en cuenta mi trayectoria. Entonces, yo los últimos 10 años, los 5 primeros de estos 10, me he dedicado básicamente a la dirección asistencial de la atención primaria de la ciudad de Barcelona, en el Instituto Catalán de la Salud. Damos servicio a 1 millón de habitantes, 65 equipos de atención primaria, 4 centros de urgencia, varios servicios de radiodiagnóstico. Y hace solo 5 años que estoy en la consejería, digamos, los primeros como adjunta a la dirección de la estrategia de atención primaria. Y en la subdirección actual de cartera de servicios, pues llevo 4 meses. De decir que en el contexto de la Dirección Estratégica de Atención Primaria, aprovechando, ¿no?, la transversalidad de la propia atención primaria, he tenido ocasión de participar en el desarrollo de planes de diferentes disciplinas y tener una visión bastante transversal, cosa que creo que también ha favorecido que ahora me encuentre donde estoy. Entonces, todo eso para enmarcar que, dado que la introducción financiera es insuperable por mi parte respecto a lo que Pache ha comentado, y creo que lo que puedo aportar es que, además, ¿sí? ¿No? Vale. Para ampliar la cartera de servicio hay que tener en cuenta esta visión política, estratégica, pero también técnica. Voy a poner un poquito el foco en la perspectiva técnica, qué es lo que comporta a nivel del sistema, de los profesionales, de las entidades, de la necesidad de incorporar dotación de material, el hecho de ampliar esta cartera de servicios en base también a la experiencia y a los recientes servicios incorporados. Y me gustaría apuntar unos puntos un poco como retos y qué es lo que hemos vivido para conseguir realmente ampliar esta cartera. Y se habla de ampliación, pero también, bueno, a tener en cuenta la proporción equitativa de todos los servicios que actualmente ya existen, porque es que eso tampoco está pasando, con lo cual, en paralelo, no vas ahí, intentando garantizar que todo aquello que ya está descrito realmente, ¿no?, definido y pactado llegue a todos sitios, y eso pues en muchos puntos conlleva dificultades, y luego además pues incorporar estos servicios. Entonces, aprovecharé también para decir que el tema de la estrategia creo que puede tener aquí un papel bastante importante, porque creo que para introducir cambios de calado es necesario introducir cambios de calado también en los profesionales, en el desarrollo y en la perspectiva profesional. Yo creo que para que esto suceda necesitamos una visión y una fuerza bastante compartida y un componente de cultura. Yo pienso que creo que se desarrolla y que crece a medida que la visión se comparte.
Y ahí la estrategia tiene peso, el trabajo que se haga en las propias comunidades con pacientes, con profesionales, con los planificadores. Creo profundamente que es necesario ese trabajo conjunto desde el inicio. En la mesa anterior alguien comentaba que desde el inicio, desde el diseño, ¿no? Y desde la ideación de hacia dónde tenemos que ir, para ya impregnarnos de esa cultura. Luego, hace falta evolucionar las competencias de los perfiles profesionales, orientándonos a la maximización, pero también orientándonos a la incorporación de nuevas tareas que a lo mejor previamente no estamos realizando. Aquí, bueno, estoy recordando ahora, nosotros en atención primaria introdujimos psicólogos generales para hacer atención psicológica comunitaria y las dificultades que tuvimos para que los compañeros de primaria aceptaran estos perfiles. Esto sucedió en el 21 y actualmente están funcionando y están plenamente integrados. Y la competencia que tuvimos pues, por parte de otros profesionales que veían amenazados, ¿no? Su territorio. No doy ni quito la razón a nadie, digo lo que sucedió. Y bueno, pues hay cuestiones que están en los juzgados sin resolverse todavía, ¿no? O que bien que se han resuelto. Entonces, pues eso, ese acompañamiento al desarrollo profesional para incorporar estas funciones, pues también lleva un trabajo y muchas veces o a veces, o quizá podría ser una herramienta, el desarrollo de normativas o algún tipo de soporte administrativo descentralizado. Si es centralizado tenemos más potencia, más fuerza y ayuda para implementar la cartera. Al hilo y aprovechando lo que comentas de la salud mental, otro aspecto que creo que es importante es el de incorporar otros departamentos para avanzar en los servicios de salud mental, en concreto, la vertiente social, los servicios sociales, la perspectiva social tiene que estar. La educación social, ¿qué pasa con los pisos tutelados? ¿Qué pasa con la ayuda al empleo? ¿Qué pasa con todo esto? Y esto también es una dificultad, un reto, ¿no? Lo llamamos reto. Entonces es otro de las patas que hace falta, yo creo, para implementar y realmente llevar a cabo cambios profundos. Como salud mental necesita un cambio profundo. En primaria muchas cosas también. Y luego la propia evolución tecnológica y la propia evolución social también comporta que quepa aspirar a evolución del profesionalismo. Tenía que ver con las competencias, con la adquisición de nuevos conocimientos y de la realización de nuevas funciones. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de, bueno, con la cartera de servicios de odontología hemos incorporado higienistas. En Cataluña no los teníamos o los teníamos puntualmente. Para poderlos incorporar en todo el sistema ha habido que regular, ¿vale? O dotar de herramientas administrativas a las entidades porque no siempre teníamos la fórmula para poderlos contratar. O si hablamos de avanzar en atención primaria también, bueno, el papel de los administrativos, ¿no? Esta evolución hacia un administrativo sanitario que tenga unas competencias que no sean las de hace 30 años, porque todo ha cambiado mucho y tenemos cosas mucho más, bueno, tenemos otras herramientas. Ahí también estamos trabajando probablemente todos y ahí la estrategia yo creo que puede ayudar y creo que tenemos que estar dispuestos, o por lo menos nosotros lo estamos, porque la estrategia al final se hace entre todos y creo que tenemos que hacerlo, que tenemos que contribuir al máximo de lo que podamos. Y iba a hablar de otro tema importante, la importancia que se ha dicho, ¿no? La incorporación en la cartera de servicios en base a un consenso social, ¿vale? Con la participación de ciudadanía, profesionales, planificadores, gestores, pero también la importancia de la evidencia científica y de la recogida de los datos, de cuál es el impacto de los servicios
servicios que estamos proporcionando, cuál es la relación con los costes y hacer un seguimiento en el tiempo. En la mesa de antes alguien ha dicho, bueno, pues si ahora no tenemos indicadores, nos damos un tiempo para identificar cuáles serán aquellos que nos van a permitir hacer esta evaluación. Esta es una estrategia. O hacer pilotajes. Antes comentabas, ¿no?, cosas que no están del todo probadas. Bueno, a veces es verdad que para empezar algo de cero no tienes, en tu entorno como mínimo, no tienes la prueba. Bueno, hay fórmulas, ¿no?, para comenzar a implementar proyectos bueno, en entornos más controlados, pero sí evaluados. Entonces, la importancia de que todo lo que incorporemos pues tenga un respaldo científico suficiente. Y en la mesa de antes alguien también decía que por contrato tenían que estar los indicadores. Completamente de acuerdo. Una carta de servicios yo creo que ya tiene que ir con indicadores o con propósito de identificarlos, pero de forma planificada, con prospección y con seguimiento. Y yo diría que también el contrato tendría que estar el desarrollo del sistema de información que recoja los indicadores, porque a veces elaboramos planes con sus indicadores y alguien te dice, no, es que mi sistema no lo recoge. Y bueno, pues desarrolla el sistema. Entonces yo creo que bueno, que este tema tiene que estar implícito bueno, y es porque es herramienta necesaria. Pienso que no se puede gestionar nada que no sean 20 euros sin un sistema de información acorde con aquello que queramos incorporar y hacer bien, básicamente. Muchísimas gracias, María Belén. Has citado un aspecto muy importante y es el tema de la integración intersectorial. Y a propósito, yo creo que Nuria, como viene muy al pelo como directora general de Salud Pública del Departamento de Sanidad de Aragón, pues puede comentar algo al respecto también. El tema de los determinantes sociales, la educación, el empleo, servicios sociales, etcétera, y su importancia a la hora de desarrollar también cualquier cartera. Nuria, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Bien, gracias por invitarme a esta mesa. Siento no haber podido estar de forma presencial. Cuando has introducido como moderador esta mesa, hablabas de la necesidad de una refundación y que había una serie de crisis en la atención primaria, una crisis moral. Bueno, yo quiero añadir la crisis estructural de la salud pública en España como una de las grandes crisis estructurales que se identificaron en todos los informes posteriores a la evaluación post-pandemia, donde se vio que no se trataba de problemas coyunturales, sino de fallos estructurales que afloraron más en esos años y que tenemos un problema de falta de visibilidad en la salud pública que también influye en que tengamos esos problemas estructurales. Como muy bien me preguntabas ahora, claro que tenemos que buscar mucha colaboración en el resto de políticas, porque la salud pública per se tiene unos objetivos que exceden mucho de lo que podemos hacer en un departamento de sanidad. Es indispensable trabajar determinantes sociales, políticas como el urbanismo, como políticas educativas, políticas sociales, políticas de todo tipo, medioambientales, de agricultura, todo está muy interrelacionado. Y el nuevo paradigma ahora de la salud global aún nos lleva más, si cabe todavía, a necesitar la colaboración de todos, de manera que si no hacemos un esfuerzo por llevar la salud pública a toda sanidad, pero también fuera de sanidad, y de tener esos colaboradores que se salgan del marco sanitario, hay muchas metas de salud pública que nunca conseguiremos conseguir, ¿no? Bueno, hay un paradigma nuevo ahora que le llaman la epidemiocracia, o todos estamos a salvo o no lo va a estar nadie, y lo pongo también aquí encima porque es cierto que una de esas políticas también es la de cooperación internacional. Si no vamos a ir a vacunar a un foco donde tenemos un determinado foco de una posible nueva pandemia en un país del tercer mundo, pues si no hacemos eso, no nos protegemos nosotros mismos. O sea que aunque fuera por egoísmo, tenemos que ir a actuar a veces al origen donde pueden aparecer las amenazas de salud pública. Y hecha esta primera reflexión sobre el tema que se trata hoy en esta mesa de ampliación de cartera de servicios, pues yo quería hacer también un poco un punto de vista desde la salud pública, como lo vemos
que no somos exactamente el mismo foro donde están la cartera de servicios asistencial. Tenemos una cartera de servicios de salud pública básica del Estado y unas carteras de servicios de las comunidades autónomas también de salud pública, muchas veces menos visibles, no publicadas todas ellas y que cuesta más a veces identificar. ¿Estamos en expansión? Sí, y mucho. En salud pública estamos en una expansión en áreas de vigilancia, de protección, de promoción de la salud. Y si nos centramos en la prevención, pues tanto en la prevención primaria con vacunaciones como en la secundaria con cribados, por ejemplo, que son los dos grandes temas de prevención, en ambas estamos creciendo y estamos creciendo a un ritmo que nos cuesta mucho seguir y cómo implementar y cómo financiarlo. Entonces, sobre esa pregunta que se plantea de si se deben crear foros integrados por responsables sanitarios y económicos, sin duda sí, importantísimo trabajar cada vez más en común responsables económicos y responsables sanitarios. Nosotros tenemos una gobernanza que está funcionando razonablemente bien. Para ampliar la cartera de salud pública básica hay un primer nivel de ponencias técnicas, un segundo nivel que somos los directores de salud pública en la Comisión de Salud Pública y el tercer nivel que es cuando esto ya entra vía alguna otra comisión, acaba entrando en el Consejo Interterritorial donde está la ministra y los consejeros. Habitualmente este aumento de obligaciones y este aumento de cartera no se está traduciendo en un aumento de presupuesto disponible ni en una financiación ad hoc. Lo que podemos destacar de bueno de esta gobernanza es que todas las propuestas vienen de abajo arriba, de manera que las evidencias científicas ya vienen siempre examinadas por las ponencias técnicas, como la ponencia de vacunas, la ponencia de cribados, de vigilancia. Y allí se tienen muy en cuenta los informes de evaluación de tecnología sanitaria, que ya se han citado, son un apoyo fundamental porque también aportan no solo información científica, también información de evaluación económica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por poner ejemplos de cómo funciona esta gobernanza, bueno, pues recientemente la ponencia de cribados avaló la ampliación de cartera básica de cribado neonatal en España. Sin embargo, la ponencia de cribados no avala todavía, o no avala por lo menos con las evidencias actuales, que podamos implantar un cribado poblacional de cáncer de pulmón. Entonces, en el caso del cáncer de pulmón, para poder implantar ese cribado, o conseguimos mayores evidencias en uno o en otro sentido para descartarlo del todo o plantearlo, o también acotamos mucho mejor cuál va a ser la población diana, ¿no? En el segundo nivel de directores de salud pública, como ya en la propuesta técnica ya nos la han hecho, nosotros examinamos su viabilidad desde el punto de vista de la gestión. Y ahí es donde podemos ver si estamos en condiciones o no de implantar una mejora en la cartera, si hay limitaciones en nuestra capacidad o hay algún problema de gestión que impida ponernos en marcha. Bueno, pues por ejemplo, ahora que arranca la campaña de vacunación de enfermedades respiratorias, todo se ha meditado y se ha trabajado en esa Comisión de Salud Pública y hemos tomado decisiones importantes como cambiar los grupos de edad a los que se va a vacunar, a destinar la vacuna de COVID, en vez de mayores de 60 va a ser a mayores de 70 años. Bueno, y un ejemplo, por ejemplo, que ha ocurrido hace unos meses, cuando teníamos que tomar en consideración aumentar la población diana del cribado de cáncer colorectal. Teníamos encima una propuesta de la ponencia técnica con todos los avales de coste-efectividad, pero había un problema de capacidad de realizar colonoscopias. Esto suponía aumentar de una manera notable la población que realiza el test de sangre oculta en heces y eso suponía mayor presión y aumento de listas de espera para realizar colonoscopias de cribado que también conviven con la lista de espera de colonoscopia clínica. Entonces, todo eso también lo tuvimos que tener en cuenta a la hora de poner una serie de plazos de implantación y dar tiempo de poder tener esos refuerzos. Con lo cual, este ejemplo me lleva a decir que muchas veces el incremento de gastos para los presupuestos de salud pública también lleva asociado un incremento de gasto en el sistema asistencial, en los hospitales o en los centros asistenciales. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos muy presentes cuáles son nuestros presupuestos, tenemos muy presentes los aspectos económicos en las direcciones generales antes de valorar cómo votar en estas propuestas y que puedan llegar al último nivel de decisión, que es el de los consejeros y la ministra, pero nos falta
unos buenos sistemas de información, como muy bien ha dicho Belén, y nos falta también mejores evaluaciones económicas, ¿no? A mí me gustaría decir que bueno, sería muy importante que trabajemos mucho más en el análisis del retorno que conseguimos de ahorro importante cuando hacemos ampliaciones de cartera de salud pública. Por mucho que nos tensionen a nuestros presupuestos, hay mucho trabajo por hacer ahí para obtener los resultados económicos en forma de ahorros en los centros asistenciales. Por ejemplo, tomamos la decisión hace 2 años de vacunar con virus respiratorio sincicial a los lactantes. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante para comprar el anticuerpo monoclonal, pero hemos conseguido que se reduzca el número de hospitalizaciones en España a los lactantes en 10.000 hospitalizaciones menos, ¿no? Entonces, ahí hay un ahorro que todo se puede monitorizar. Se puede monitorizar al máximo nivel cómo eso ha influido en el PIB, en menos bajas laborales, en menos horas perdidas por cuidados al bebé, en productividad, en muchas cuestiones de calidad de vida, por no hablar de la angustia de las familias cuando el bebé no puede respirar y todo esto. Pero también podemos ser un poco más modestos y decir, bueno, pues vamos a calcular al menos los ahorros en hospitalizaciones, en uso de UCIs neonatales o en uso de UCIs en bebés pequeños. Entonces, todo eso ahora ya tenemos calculado el beneficio en términos de hospitalizaciones, pero hay que traducir esto todo a euros siempre. Hay otro tema que se debate ahora. ¿Ampliamos o no las cohortes que se vacunan de herpes zóster? Bueno, pues calculemos cuánto ahorro podemos llegar a tener en ingresos, urgencias, neuropatías postherpéticas, bueno, problemas en los ancianos que luego se cronifican. Todo esto quiero decir que es importantísimo sacar bien esos beneficios, que a veces el beneficio social es tan impagable, como por ejemplo un cribado de una enfermedad rara. El beneficio social es tan impagable que no habría que discutir mucho, pero siempre es interesante hacer el cálculo del retorno de la inversión. Hay una revisión sistemática que me gustaría citar de Masters y Anwar, que es anterior al COVID, se publicó en el 18, que incluye 52 estudios, 52 intervenciones de salud pública y cuánto han retornado la inversión. Aquí se ve como si esa medida de salud pública es regional o nacional, la media es de 27,2 euros de retorno por euro invertido, mientras que en el ámbito local el retorno medio de la inversión fue menos, pero aún así fue 4 euros por euro invertido. Entonces, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de retornos de inversión. Cuando planteamos desde salud pública este debate, muchas veces se nos ha dicho, ya, pero es que ese retorno es muy tarde. El retorno que tú consigues por un programa antitabaco en términos de salud y de menor carga de enfermedad va a ser a medio o largo plazo y las decisiones se toman más a corto plazo. Pues bien, en esta revisión sistemática que decía se demuestra que esto tampoco es del todo cierto, porque de las 52 intervenciones, 15 de ellas el retorno se consiguió en menos de 3 años. Y el ejemplo que he puesto del virus respiratorio también es un ejemplo clarísimo que el retorno fue en menos de 1 año. Entonces, con lo que ya se ha comentado del reto demográfico, de todas las razones por las que el gasto sanitario no deja de aumentar y lo difícil que es poder llegar a financiar estas ampliaciones de cartera, lo que me gustaba de participar hoy especialmente es que se le haya dado voz a salud pública para poder plantear cuál es nuestra visión y ver cómo quizá podemos ser una solución más que un ángel de la guarda invisible o un hermano pobre. Podemos ser una solución si hacemos una reflexión sobre que hay que enfermar menos, porque solo enfermando menos haremos sostenible el sistema y que necesitamos ver cómo podemos darle un vuelco a la distribución que hacemos de los presupuestos para darle más peso al presupuesto en salud pública, que actualmente es muy bajo, pese a la abundante evidencia que demuestra los retornos que tiene, ¿no? De manera que, bueno, pues un tratamiento muy costoso nos puede alargar la vida de un paciente unos pocos años, pero una actuación de salud pública por el mismo importe nos puede evitar o reducir la enfermedad en un grupo de población muy grande y todo esto pues hay que considerarlo, ¿no? Y para terminar, sobre el tema de los cribados, como aparecía en el enunciado de la mesa hablar de cribado neonatal,
bueno, pues a mí me preocupa la gran diferencia que hay entre comunidades. Aquí no tenemos homogeneidad y tenemos que trabajar mucho más. La cartera básica está en una veintena de enfermedades. Aragón tiene 42, solamente superada por otra comunidad que es Murcia. No estoy diciendo que el máximo posible de cribado sea la decisión mejor, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo de reexaminar bien qué hay en la cartera básica, que obviamente es escasa, con esa veintena de enfermedades, pero también a lo mejor alguna otra enfermedad no está cumpliendo criterios de inclusión y no debería estar ahora mismo cribándose. Eso también es otra reflexión, ¿no? En la sociedad los cribados se ven como muy sobrevalorados, ¿eh? Y también hay que valorar que no todo cribado poblacional, si no está muy bien analizado, especialmente a quién se dirige, hay que tener muy en cuenta los posibles daños, el etiquetado como preenfermo de las personas, hay que tener en cuenta los costes y el riesgo de hacer ciertas pruebas diagnósticas ensañándose en personas que nunca iban a desarrollar esa enfermedad. O sea, hay que valorar muchas cosas con criterios también de evidencia científica de coste-efectividad y de daño y beneficio, beneficio-riesgo. El primum non nocere no se nos puede olvidar y en los cribados a veces pues se sobrevaloran, creo yo. Muchas gracias, Nuria. Esto un poco los mensajes que yo quería dar. Gracias. Muchas gracias por esta perspectiva y esta contribución y aportación tan amplia desde el ámbito de la salud pública. Y nos quedan escasamente 5 minutos. Yo sí quería dar en estos 5 minutos si hay alguna pregunta entre los asistentes en el auditorio, alguna a las distintas intervenciones, que agradezco por las distintas que han sido, como veis, muy variadas también. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que ha sido... Sí, el consejero. Ahí, traen un micrófono, Alejandro. Gracias. Yo le preguntaría a Patxi, en su amplia experiencia, que además me ha encantado la intervención, en la cual ha puesto bastante claro cómo tiene que evolucionar o cómo evoluciona el gasto sanitario anualmente en todas nuestras comunidades. Y en su experiencia, ¿qué cree usted que pasa por la mente de un consejero de Hacienda para que sea tan difícil hacerle entender esto a personas que son economistas? Está muy bien la pregunta y aprovecho además para decir que no era mi intención ser pesimista, como ha comentado Rodrigo, sino realista y partiendo de la realidad buscar soluciones como mis compañeras bien han aportado, ¿no? Bueno, voy a contar mi experiencia también. No he sido consejero de Hacienda, pero he sido director de presupuestos y política financiera. Y tengo que decir que cuando llegué allí tenía la sensibilidad y cierto conocimiento de lo que era la política de derechos sociales o la política de educación que había conocido. No conocía la realidad de sanidad. La podía intuir en cuanto a política social y su volumen, pero es difícil. Creo que lo que falta muchas veces a los economistas, y sobre todo desde el punto de vista de gasto público, cuando no te acercas a políticas concretas, es un conocimiento amplio de la evolución que tienen cada una de ellas. Y la realidad es que tampoco se debe obviar que precisamente la política pública más difícil de gestionar y más difícil de financiar es la sanitaria. Y en ese sentido, bueno, yo puedo contar la experiencia que tenemos nosotros en Navarra. Parece que esta idea va permeando y sí que se va conociendo. A lo mejor tampoco nos dan la solución que nos gustaría que nos dieran, pero sí que por lo menos se va comprendiendo que realmente la política sanitaria es importante. La política sanitaria no puede dejar de crecer, obviamente, porque tenemos las necesidades que hemos hablado. Hemos puesto encima de la mesa, con las compañeras sobre todo, que yo parece que he sido más pesimista, algunas posibilidades, pero tenemos que tener en cuenta que esa realidad está ahí, que tiene que seguir creciendo y que los consejeros de Hacienda tienen que entenderlo. También es verdad que lo tienen difícil, porque mientras tengamos un techo de gasto a nivel estatal que le viene de Europa y no seamos capaces de encontrar posibilidades para que las comunidades autónomas puedan hacer presupuestos más realistas en todas las políticas, pues es muy difícil.
yo si fuese, no voy a decir comunidades autónomas, pero si fuese el consejero de Hacienda de alguna comunidad autónoma, pues no estaría muy cómodo cuando tengo que hacer los presupuestos y desde luego estaría bastante incómodo cuando tomase la decisión de cuál es el techo de gasto que le pongo al Departamento de Salud, ¿no? Porque hay departamentos que realmente están muy infrapresupuestados. Ese tema yo en su día lo cogí porque me interesaba explicarlo y ver la evolución del gasto sanitario público para precisamente mostrárselo a nuestros consejeros de Hacienda en Navarra, y la realidad es heterogénea, pero generalmente tendente a estar infrapresupuestada. Esto no puede ser. No podemos estar hablando de eficiencia y todo esto, que desde luego las compañeras tienen mucha razón en lo que dicen, estoy plenamente de acuerdo. Si no tenemos un presupuesto que nos sirva de referencia como herramienta de gestión y como marco, pero ese presupuesto también tiene que obedecer un poco a la realidad del gasto que tenemos y a las presiones que tenemos, porque además el propio, a lo mejor, consejero de Hacienda o el presidente de la comunidad, del cual puede ser, o presidenta, que es su mano derecha, son los primeros que dicen que determinado servicio o técnica o tecnología o fármaco hay que ponerlo porque tienen una presión, ¿no? Por la mañana te dicen que lo tienes que hacer y por la tarde te dicen que no tienen dinero para financiarlo. Por eso digo que estamos viviendo en un sistema contradictorio que hay que aclarar, y la única manera de aclararlo es un poco hablarlo entre todos. Voy a intentar ser un poco optimista respecto a esto. Si en la Unión Europea, que es un poco el paradigma de un poco de los derechos sociales, de la convivencia en libertad, etcétera, 27 países muy heterogéneos son capaces de llegar a acuerdo y llegan porque están obligados, yo creo que 17 comunidades autónomas también deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos, a pesar de que igual ahora la situación política no es la más adecuada, no lo vemos, pero deberíamos aspirar a tenerlo, ¿no? Es que si no, 17 comunidades autónomas con poca población respecto a una presión incrementalista de gasto tan grande, pues es muy difícil de atenderla, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Si me permitís un comentario, es cierto que la falta de entendimiento entre sanidad y Hacienda es histórica. Yo entré cuando era una cría en la administración autonómica a trabajar y lo he visto y lo he vivido durante décadas. Esté quien esté, no depende ni de ningún otro factor ni de las personas. Es una cuestión, yo diría, por decirlo de una manera, de traducción simultánea. Hablamos distintos idiomas y tenemos distintos retos muy complejos unos y otros, y esto se arregla precisamente, o se puede intentar ir trabajando para darle una solución, haciendo lo que decíamos hoy, creando equipos de trabajo mixtos, poniéndonos a hablar mucho más y a compartir mucho más, incluso pues recogiendo la experiencia lo más directa posible de compañeros de Hacienda que pasen un tiempo en sanidad y a la inversa, y tratando de entender mutuamente cuáles son las claves que tenemos cada uno, porque la comunicación es insuficiente y hace falta tender puentes de entendimiento y de conocimiento. Por eso es importante hacer esos equipos mixtos. Gracias, Nuria, por tu intervención. Estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras distintas aportaciones y la perspectiva, yo creo, global. Gracias al consejero por su pregunta también realista y de su experiencia concreta, como es lógico, en el marco de este Sistema Nacional de Salud que tenemos la obligación, yo creo que, de mantener y de conservar y seguir avanzando, por lo menos, en este área. Muchísimas gracias a todos y damos fin a la mesa.